A ver, saludos cordiales. El día de hoy vamos a estar trabajando en el tema de bases. Recuerden que para este tema tienen que manejar bastante el tema de conjunto generador y dependencia e independencia. Es decir, LI y LD. Más que todo LI, que es el que necesitamos para la definición de una base. Que en la clase anterior comentamos cuál era la definición de una base, pero lo vamos a retomar nuevamente. Vamos a ver, bases. Vamos a saltarnos eso por acá y vamos a la definición. Nos dice definición, un conjunto de vectores V1 hasta Vm de un espacio vectorial real V. Se denomina una base V si, solo si, 1. V es igual al generado de V1, V2 y Vm. Es decir, entonces esos vectores tienen que generar a V. Pero además, esos vectores V1, V2 hasta Vm son linealmente independientes. Son LI. Son LI. Entonces tenemos que probar qué genera y luego ver que son linealmente independientes. Entonces, como los dije anteriormente en la clase, una base es conjunto generador y LI. Entonces, es una definición de base, pero basada en los temas anteriores, ¿verdad? Muy claro, hay que tener cómo calcular un conjunto generador y un LI. Entonces, vamos a ver los ejemplos y al final vamos a resolver un ejemplo desde cero. Vamos a ver que se trata lo mismo del tema anterior, ¿verdad? Solo que vamos a combinar el conjunto generador y LI ya vamos a decir que es una base. Entonces, vamos a ver. Dice que un espacio vectorial real V, en particular un subespacio, puede tener muchas bases distintas. Lo importante aquí es ver cuántas bases tienen, si no, perdón, lo importante aquí no es ver cuántas bases se tienen, sino más bien que si V pertenece a V, o sea, al espacio, entonces V se puede escribir como una combinación lineal de los elementos. Claro, porque como es una base, recuerden que la base es igual a qué al generar cualquier elemento de V, debe ser una combinación lineal de V1, V2, V3 hasta Vm, dependiendo de la cantidad de elementos de mi base. Lo que tenemos por ahí se puede garantizar además que los escalares alfa 1, alfa 2, alfa m son únicos. Y tenemos unas bases canónicas, que son las más sencillas. Vamos a ver, dice, los vectores canónicos de Rn, es decir, las columnas de la matriz de identidad. Recuerden que estos eran los EI, E2, E3 hasta EN, ¿verdad? Dependiendo del, del, del conjunto donde estemos trabajando, ¿verdad? Si es R2, llega hasta E2, si es R3 hasta E3, si fuera R6, entonces hasta E6. Y también recordar que eran los elementos donde en la entrada I es 1 y lo demás es 0, ¿verdad? O sea, por ejemplo, E2 es 0, 1. E5 sería entonces 0, 0, 0, 0, 1. Estando en R5, ¿verdad? Estamos hablando de E5 es porque estamos en R5. O podría ser en R7. Entonces, ¿qué sería ese valor? Ese valor de E5, ¿verdad? Trabajando en R7, por ejemplo. Entonces sería 0, 0, 0, 0. Estamos 1, 2, 3, cuarta entrada. Quinta entrada es 1 y la restante es 0, ¿verdad? La restante es 2. Vamos a ver esto por acá. Escribo el paréntesis. Y esto por acá. Y esto por acá. Entonces, luego nos dice el conjunto. Donde la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1 es una base
para el conjunto de matrices de 2 por 2. Vea que se van intercalando y digámoslo así, el 1, ¿verdad? Una matriz donde la entrada 1, 1 es 1, después 1, 2, luego 2, 1 y finalmente 2, 2. Es la base canónica para el conjunto de 2 por 2, la matriz 2 por 2. El conjunto 1x, x a la 2, x a la 3, x a la n es una base del conjunto de polinomios de Pn. Esta base domina la base canónica. Si por ejemplo hablamos, vamos a ver de P2, entonces la base sería hasta x2, ¿verdad? x2. P3, entonces hasta x3. Si es P1, entonces hasta x. Son las bases canónicas de los polinomios. Entonces hay que guardarlo por ahí. Cuando tenemos una base, sabemos que existen estas bases canónicas, ¿verdad? Generalmente es mucho más sencillo trabajar con estas bases. En el caso que no nos den alguna base, vamos a trabajar con las canónicas, ¿verdad? Eso depende del problema. Nos da un ejemplo y se muestre que es una base para el conjunto de matrices, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Que vamos a poner acá V1, V2, V3 y V4. Tenemos que mostrar que cualquier, en este caso voy a escribirlo como V, igual importa que alfa por V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 por V3 más alfa 4 por V4, donde V pertenece a R2 por 2. Lo escribo así para recordarnos de la definición básica de conjunto general, ¿verdad? Pero podemos escribir el V por matrices porque estamos hablando de matrices. Recuerden que el V solo es notación. Tenemos que probar eso, ¿verdad? Eso significa que genera. Y luego probar que V1, V2, V3 y V4 son LI, o sea, linealmente independientes. Son LI, linealmente independientes. Pues vamos a ver la solución. Consideramos una matriz. Este sería nuestro V. No sabemos, ¿verdad? No sabemos qué matriz. Entonces escribimos A, B, C y D. ¿Por qué una matriz 2 por 2? Porque vean que es una base para conjuntos de matrices de 2 por 2. Por eso es una matriz de esa forma. A, B y C y D. Se debe escribir A como una combinación lineal de las 4 matrices dadas. Y la misma debe ser única. Entonces voy a escribir aquí arriba en rojo. Siempre para recordarnos la definición básica. El V, que en este caso es el A, es igual a un alfa 1 por un V1 más alfa 2 por un V2 más alfa 3 por un V4, perdón, V3 más alfa 4 por V4. Eso es lo que escribí arriba, ¿verdad? Pero para que lo veamos más claro, ¿qué tenemos que hacer entonces? El lado de la derecha, sumar las 4 matrices, ¿verdad? Realizando claramente primero la multiplicación del escalar alfa 1 por la primera matriz, alfa 2 por esta matriz, alfa 3 por esta y alfa 4 por esta otra, y luego sumarlas para generar solo una matriz y igualar entonces la matriz que está del lado de la izquierda, para encontrar los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, para ver si podemos encontrar, ¿verdad? Bueno, aunque ya el problema dice que pruebe que genera, ¿verdad? Esto nos indica el problema. Muestre que es una base, o sea, ya es una base, tiene que generar. Bueno, entonces resolvemos el sistema, que recuerden que el sistema no debe aparecer, sino solamente la solución o esta última matriz, para ver si tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Entonces dice, donde se observa que el sistema posee solución única. ¿Por qué? Porque logramos acá la identidad, digámoslo así, entre comillas, perfecta, como la llamamos entre
el curso, ¿verdad? Identidad o triangular superior, en este caso triangular superior. Lo que establece que las matrices dadas son una base. Pues bueno, son una base. En este caso, dependiendo del problema, pueden imprimir exactamente los valores de alfa o no. Los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿De dónde los obtenemos? De aquí mismo. Recuerden que cada columna es alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Vamos a ver si el problema nos da exactamente esos valores. Entonces, observe que el sistema de la solución del ejemplo previo que para determinar si un conjunto de vectores son una base es suficiente garantizar que el sistema lineal posee solución única. Entonces ya tenemos una técnica de cómo garantizar eso. Dice, observe de la solución del ejemplo previo que para determinar si un conjunto de vectores son bases es suficiente garantizar que el sistema lineal asociado posee solución única. Entonces una forma para no probar o no encontrar los valores de alfa, porque vean lo que nos dice en el siguiente párrafo, nos dice, por el momento no es necesario conocer explícitamente los escalares de la combinación lineal. Sin embargo, conocerlos brinda mayor información útil a la hora de trabajar con la base de un espacio vectorial. Claro, acá solo sabemos que sí, que es una base, porque la solución es única, pero también nos interesa encontrar los valores de alfa 1 y alfa 2, y alfa 3 y alfa 4. Ver cuáles son estos valores. Bueno, aquí no los busca en el ejemplo, pero ¿qué sería, verdad? ¿Cómo sería este? Alfa 4, solamente realizar una sustitución hacia atrás. Alfa 4 es de menos A. Ya tenemos alfa 4. Alfa 3 dice que es igual a A más B menos C menos alfa 4. Pero alfa 4 ya sabemos que es D menos A. Entonces, A más D menos C menos D más A, porque le cambio el signo. Más A. Sumo si tengo semejantes, eso no me va a quedar 2A. Y las D se cancelan. Solamente me queda 2A menos C. Alfa 2 es igual a que alfa 2 encuentro la solución, es igual a C. Directamente. Alfa 1 es igual a, despejando tendríamos que es A menos alfa 3. Menos alfa 3. Esto es igual a menos alfa 3, que es 2A menos C. Cambio de signos, menos 2A más C. Ahora resto, menos A más C. Entonces ya tengo los valores de mis valores de alfa, ¿verdad? Tengo los valores de alfa acá. Ya tengo los valores de alfa. Entonces ya podría reescribirlo acá. Alfa 1, ¿quién es? Alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Y igual también podríamos probar de la manera que fueran linealmente independientes. Por el momento lo vamos a dar hasta ahí. Además ya sabemos cómo probar cuando vectores o matrices son linealmente independientes, ¿verdad? Vean que, bueno, antes de seguir con otro ejemplo, vean que en realidad este sistema, para probar que es linealmente independiente, ¿qué sería la diferencia? Que en vez de V es 0, 0, 0. La matriz nula. Y esto que está acá, pues bueno, iría lo mismo, porque esto no me va a cambiar. Esto iría lo mismo acá. Entonces, por lo mismo es como resolver el mismo sistema, solo que A, B y C son 0. O sea, un sistema lineal homogéneo. Todo esto que está acá, voy a pintarlo en color menta, todo esto sería 0. Y resolver el sistema. Vamos a ver. Dice ahora, determine una base para el subespacio. Esto es muy importante. Dice que una base. Tenemos los vectores en R3, pero que cumplan esta condición. X menos Y más 2Z igual a 0. Entonces tenemos que utilizar la condición. Recuerden que eso nos dan para algo. Tiene que servir para algo. Una condición. ¿Para qué nos servía la condición? La condición nos servía para encontrar el conjunto generador, ¿verdad? Condición acá, con la tilde.
Y esto es lo que vamos a hacer efectivamente, ¿verdad? Recuerden que entonces nos damos un vector U cualquiera que pertenece a U. Claro, ¿verdad? Que cumpla con la condición. Esa es la condición. Podemos llamarle también hipótesis. Vamos a llamarle hipótesis para efectos prácticos, nada más. Para recordar que tenemos que utilizarla. Esta es la hipótesis, ya la estamos utilizando. Y ahí despejo otra vez para cualquiera. Para X, para Y o para Z. Generalmente intentamos despejar para la más sencilla, ¿verdad? O para la Z, como les mencioné en la clase anterior. Pero la Z en este caso está con un 2, entonces nos va a quedar todo como fracción. Entonces mejor no trabajamos de esa manera, con fracciones. Sino aquí en este caso puedes ver para X o para Y. Da lo mismo. Nada más que el siguiente paso nos va a quedar en términos, si despejo para Y, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar X más 2Z, paso el Y del lado derecho, y nos va a quedar entonces solamente en términos de X y Z. En términos de X y Z. En términos de X y Z. Vamos a ver, en este ejemplo despejan para X, no hay problema. Entonces en mi vector X, Y, Z, mi vector genérico, sustituyo X por esto, amarillo, ¿verdad? Sustituyo y ahora despejo igual. ¿Qué hago? Despejo una matriz que tenga X y una matriz que tenga Z, ¿verdad? O un vector o un polinomio. Eso es general para encontrar el conjunto general. Aquí estamos encontrando conjunto general, como siempre les digo, ¿verdad? Problema acá. Entonces y 0 menos 2z, y entonces en el primero saco como factor común, ¿verdad? El y en el segundo el z, ¿verdad? El z en el segundo. Y ya tengo entonces que v1 sería este vector y v2 este otro vector, ¿verdad? Entonces ya tengo u generado por eso. ¿Qué tendríamos que ver? Que esos dos vectores v1 y v2 son linealmente independientes, ¿verdad? Para verificar que ese conjuntito por ahí efectivamente es una base para U, para mi subespacio U, ¿verdad? Para el subespacio U. Dice que por otro lado es necesario verificar que sean linealmente independientes, o sea, LI, ¿verdad? Fue lo que hablamos. Y bueno, igual montamos el sistema, ¿verdad? Alfa 1, V1 más alfa 2, V2 igual a 0, al nulo, ¿verdad? Que en este caso el nulo es el vector es 0. Y resolvemos el sistema. Este sistema es muy sencillo porque ya acá tengo que alfa es igual a 0 y alfa 1, perdón, alfa 2 igual a 0 y alfa 1 igual a 0. Listo, ya no hay nada que hacer. Son linealmente independientes porque ambas constantes son iguales a 0, ¿verdad? Y entonces ya puede decir que ese conjunto que contiene al vector v1, no cambio color acá, v1 y v2 es una base para u, o sea, para el subespacio, ¿verdad? Ese es el subespacio. Para el subespacio. Tenemos otro ejemplo más, que si no me equivoco, o lo habíamos hecho, es muy parecido, ¿verdad? Creo que era con PD3. Con PD3 nos da un conjunto que contiene a los polinomios de grado 2 y la integral de 0 a 1. Esa es la condición o la hipótesis, ¿verdad? Entonces, hipótesis hay que utilizarla. Eso nos va a indicar de dónde saco la condición o para despejar en términos de otro. Tenemos que resolver la integral. ¿Y quién es P de X? Bueno, P de X dice que son los polinomios acá, los polinomios de grado 2. ¿Qué forma tiene esos polinomios? Hay que recordarlo. P de X tiene forma AX a la 2 más BX más C, ¿verdad? Y entonces, y bueno, resolver la integral, que la integral es muy sencilla. Una integral. Entonces, estamos diciendo, le damos un polinomio de grado 2 y calculo la integral. Calculo la integral y nos da este resultado que está por acá. Ahí en ese caso despejo para C por dos razones, porque es la última en orden de mi alfabeto. Y además es la más fácil porque es la que está solita, ¿no? Las otras tienen 3 y un 2, ¿verdad? Entonces, la que está solita. Entonces ya tengo C en términos de A y B,
¿Qué vamos a hacer ahora? Reescribir el polinomio, este polinomio en color amarillo. En vez de C vamos a escribir su valor, ¿verdad? O sea, menos A tercios menos B medios. Vamos a lograr ese polinomio en solo dos variables, A y B. Realizamos la sustitución y agrupamos con términos que tengan A y B. Recuerden que aquí estamos buscando el conjunto generador, entonces agrupo respecto a A y a B, ¿sí? Porque necesito el conjunto generador. En cambio, si quiero encontrar alfa 1 y alfa 2, más bien es agrupar con lo que tiene x a la 2, x y c. Voy a hacer esto por eso aquí para que no se confundan. Agrupo lo que tiene a, x a la 2, menos a3, más bx y menos b medios. Entonces en el primero saco factor común el a, me va a quedar x a la 2 menos un tercio. Y en el segundo término, saco el b a factor común y me va a quedar x menos un medio. Se obtiene este como conjunto generador. El generado, recuerden, siempre tienen que escribir el generado, el conjunto x a la 2 menos un tercio, coma x menos 2. Si no escriben generado, eso no es nada. No pueden escribir v es igual a x a la 2 menos un tercio, x menos un medio. No pueden escribir eso, está incorrecto. Eso está incorrecto, ¿verdad? Entonces mucho ojo con eso. Ahí eso es menos un punto de una vez. Tiene que escribir generado. Y siempre hay que comprobar que sean elementos independientes, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver la observación de una vez. Vamos a ver la observación. Dice que la observación en general, una lista de polinomios de distinto grado que no incluya el polinomio 0 es siempre linealmente independiente. Una lista de polinomios de distinto grado que no incluya el polinomio 0 es siempre linealmente independiente. Entonces, en este caso, cuando estemos trabajando con polinomios, no es necesario hacer toda esta prueba. No. Voy a indicar solamente esto. Como los polinomios son de distintos grados, ellos son LI. Siempre y cuando los polinomios sean de distinto grado, ¿verdad? Como en este ejemplo que tengo, vamos a mostrarlo acá, que este es de grado 2 y luego este amarillo es de grado 1, ¿verdad? Pero si ya tienen el mismo grado, ahí sí, ¿verdad? Si ambos polinomios son de grado 2 o de grado 1, entonces tengo que probar efectivamente que son linealmente independientes, ¿sí? En este caso solo funciona con grados distintos, Entonces mucho ojo con eso, mucho ojo, ¿no? Entonces, si tienen grados distintos, solamente justificamos como son polinomios de grados distintos, entonces son linealmente independientes, listo. Pero si son polinomios de grado igual, al menos dos que sean de grado igual, ¿verdad? Grado x a la 2, grado x a la 3 o grado 1, entonces sí debemos probar que son LI. Y ya sabemos cómo probarlo, igual de la misma manera, ¿verdad? Un alfa 1 por el v1, que en este caso es mi polinomio, ¿verdad? Más alfa 2 por v2 igual a 0. Y resolvemos el sistema, ¿verdad? Ven que se basa mucho en lo anterior. ¿Por qué? Porque son las dos condiciones anteriores. Entonces no hay nada nuevo. Acá también es importante entender los conjuntos para entender el problema. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio A es esa matriz, ya nos dan la matriz A. Y U es este conjunto. Dice que X pertenece a R. O sea, esto es un vector. Un vector en R3. Tiene coordenadas A, B y C. A, B y C. Pero dice tal que A por X es igual a 0. O sea, ahí viven los vectores que cumplen la ecuación homogénea. Vean que es lo que tenemos, AX igual a B. Es una ecuación, un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es, ese conjunto es 1, 1 menos 2. 1 menos 1. 1 que multiplicado por A, B, C. Se puede hacer la multiplicación. Este es de 2 por 3.
y este es de 3 por 3 por 1, ¿verdad? Esto es igual al vector nulo, ¿verdad? Porque no es igual a 0, ojo aquí, no es igual a 0. Por eso también puse las dimensiones, porque esta multiplicación entonces nos tiene que dar los extremos, 2 y 1, 2 y 1. Entonces nos damos cuenta que no es el número 0, sino el vector, ¿verdad? Además estamos trabajando con vectores. La única forma es que fuera un producto punto, para que nos dé 0. Entonces un vector 0, 0. Dos entradas, ¿sí? Bueno, y efectivamente sí puede realizar porque estas son 3, como el puente, ¿verdad? Ese es el puente, que llamamos puente acá. Ese es el puentecito. Entonces vamos a ver. Dado X, un vector en R3, se tiene que este vector pertenece a U. Cuando se cumpla esto, ¿verdad? Vean que aquí lo escribí. Otra vez, un vector de 2 por 2, el vector nulo, ¿verdad? Es decir, X, Y pertenece a U solo si es la solución del sistema lineal homogéneo. Que hemos hablado. Entonces resolvemos el sistema. ¿Por qué? Porque este sistema me está dando las condiciones. Recuerden que eso era la condición. Recuerden que lo que viene acá es la condición. Pero acá, al ejemplo anterior, lo que viene acá tal que es la condición. Entonces, esta condición también no es tan sencilla como la anterior o como las anteriores. Pero es la condición. Es la condición o hipótesis. Y esa condición nos sirve para, entonces, para expresar nuestra matriz, bueno, en este caso, perdón, el vector en un solo término, ¿verdad? Entonces, igual resolvemos el sistema y obtengo que X es igual a 1 medio de Z, Y es igual a 3 medios de Z y Z. Todo nos va a quedar en términos de Z. Entonces, sustituyo el X, el Y y el Z, Z. Entonces, Z por 1 medio, el vector, 3 medios y 1. ¿Qué pasó en este caso? Dice que es una base para ese conjunto, ese vector, es una base. Y bueno, claro, como es un solo conjunto, es linealmente independiente. Dice que U es generado por 1 medio, 3 medios, 1, por ese vector. Y como este es el único vector, no 0, es linealmente independiente. Entonces, ese conjuntito que tenemos aquí en morado es una base para U. Es una base para U. ¿Sí? Estamos bien. Recuerden las condiciones son muy esenciales aquí. Las condiciones hay que tener cuidado de ese tal que, cómo sacarlas. Recuerden, la idea es expresar en la menor cantidad de variables posible. Vamos a ver, por aquí tenemos un problema, dice, considere U el conjunto que tiene polinomios de grado 3, tal que cumple que P de 0 es igual a 0, P de 1 es igual a 0, y dice que un subespacio de P de 3 determina una base para U. Entonces, bueno, habría que probar que genere y que es linealmente independiente. Entonces, 1, dependiendo de los vectores que me quede, 1. Y tenemos espacio. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de bases. Vean que bases que es lo mismo, base, ¿verdad? Bases que genere y que sea linealmente independiente, o sea, la clase anterior. Por eso tienen que ir practicando conforme vemos la materia. Entonces dice P de 0. Bueno, primero vamos a escribir. Por ahora se me perdió. Acá. ¿Qué forma tiene ese polinomio? P de X tiene que tener forma AX al cubo más BX a la 2, porque estamos en P de 3. P de 3, ¿verdad? Más CX más D. Más D. Entonces, ahora sí. Vamos a las condiciones. Vamos a las condiciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué es P de 0? P de 0 es evaluar el polinomio P de X en 0. O sea, sustituir las X por 0.
Entonces vamos a ver. P de 0 dice que es igual a 0. Entonces, P de 0 es agarrar mi polinomio aquí en color morado y cambiar todas las X por 0. Voy a hacer este paso por paso, ¿verdad? Nos va a quedar A por 0 al cubo, más B por 0 a la 2, más C por 0, con el puntito acá, multiplicación, más D igual a 0. Más D igual a 0. De ahí, ¿qué obtenemos? Obtenemos entonces que D es igual a 0, porque todo lo demás se nos cancela. Ahora vamos a calcular P de 1. Dice que es igual a 0. P de 1 es ahora sustituir todas las X por 1. Es decir, A por 1 al cubo, más B por 1 a la 2, más C por 1, más D igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? A más B más C más D igual a 0. Pero D1, vamos a poner acá, D1, ¿qué tenemos? Que D es igual a 0. Entonces, puedo cambiar el D por 0, ¿verdad? Ponerlo aquí en color menta. El D lo puedo cambiar por 0. Vean que esa misma, digamos acá, condición, ¿verdad? Condición 1 y aquí tenemos otra condición. Condición 2. Y tiene que cumplir las dos. Vean que es un y también. Cumple las dos. Entonces, como tenemos de la condición 1 que D es 0, puedo cambiar D por 0. Y obtenemos que A más B más C es igual a 0. Entonces, puedo hacer aquí un resumen. Tengo que A más B más C es igual a 0. Y además, D es igual a 0. Bueno, entonces, como quiero dejar en mi polinomio en la menor cantidad de variables, en la primera despejo, digamos que para C, C es igual a menos A menos B. Menos A menos B. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, agarrar mi polinomio. Ahora vamos a que genera, ¿verdad? Agarrar mi polinomio. AX al cubo más BX a la 2 más CX, ¿verdad? Más D igual a ¿qué? Igual a AX al cubo más BX a la 2 más CX, pero CX, el C es menos A menos B por X, ¿verdad? Y más D, pero D es 0, entonces no hace falta ponerlo, ¿verdad? Ahora entonces distribuyo este X acá. Recuerden que tengo que desarrollar ¿para qué? Para agrupar lo que tiene A y lo que tiene B en este caso. Entonces tendríamos el AX al cubo más BX a la 2 menos AX menos BX. Entonces agrupo lo que tiene A, que sería AX al cubo menos AX, agrupo eso, más, ahora lo que tiene el B, sería BX a la 2 menos BX. Vean que en estructura o en análisis es lo mismo. Lo que está cambiando es, bueno, los conjuntos y las condiciones. Es lo que hay que entender muy bien, el conjunto y las condiciones. ¿Sí? Entonces, bueno, en el primero ahora saco el A. Nos va a quedar X al cubo menos X. Y en este otro nos va a quedar B X a la 2 menos X. Y bueno, ya tendríamos entonces mi, pongámoslo acá, mi V1 y mi V2. Entonces, podríamos decir que U, ¿verdad? U era el conjunto. Ajá, U, un nombre. U es generado, recuerden siempre la palabra G, por el conjunto X al cubo menos X, X a la 2 menos X. Y ahora dos que son LI. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Bueno, vemos que son de distinto exponente. X al cubo, vamos a escribir, vamos a ver, los polinomios, que nos queda más bonito. Los polinomios
los polinomios x al cubo menos x y x a la 2 menos x se parece a una y. Vamos a ahorrarla acá. X y x a la 2 son LI porque sus grados son distintos. Claro, podríamos probar con todo, ¿verdad? Si lo quiero probar, ¿qué sería? Entonces, ver si fueran LI es 0 es igual a alfa 1 por x al cubo menos x más alfa 2 por x a la 2 menos x. Es más, bueno, resolvámoslo para que vean que no es nada complicado. 0 es igual a alfa 1 x al cubo menos alfa 1 x más alfa 2 x a la 2 menos alfa 2 x. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Agrupar lo que tiene x al cubo, lo que tiene x a la 2 y lo que tiene x, ¿verdad? 0, entonces solo tenemos uno con x al cubo, solo tengo uno con x a la 2, entonces más alfa x a la 2, y tengo dos términos con x, ¿verdad? Entonces más, cambiamos primero color, más, entonces menos alfa 1 menos alfa 2, y voy a sacar el factor común de una vez, x. Entonces, para que eso sea 0, ¿qué tiene que pasar? Que lo que acompañe a x al cubo sea 0. Lo que acompañe al x a la 2 sea 0. Y bueno, y el otro ya nos va a salir sencillo, ¿verdad? Porque bueno, ya sabemos que alfa 1 y alfa 2 son 0, ¿verdad? Pues no hay nada que hacer en ese último. Podríamos decir, bueno, alfa 1 es igual a alfa 2. Y anteriormente ya teníamos que eran 0, ¿verdad? Entonces son linealmente independientes. Pues la prueba tampoco es nada complicado y es algo en 4 o 5 líneas sale, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es manejando que el término LI, cómo probar que es LI y probar también que generan, ¿verdad? Entonces por acá estamos terminando con bases, ¿verdad? Recuerden practicar bastante conjunto generador y LI, que prácticamente eso es lo que se basa o lo que está basado en el tema de, valga la redundancia, de bases, ¿verdad? Muchas gracias.